Duro revés para el presidente Ollanta Humala. El Congreso del Perú aprobó una moción de censura contra la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, debido a las denuncias de espionaje sobre políticos, periodistas y otras personalidades por parte de los servicios de información del gobierno. Los congresistas argumentaron que han sido insuficientes las explicaciones de Jara sobre las denuncias de espionaje, por la cual le dieron un plazo de 3 días para presentar su renuncia. A esta hora quiero saludar a Jimmy Shinshay, él es periodista de nuestro canal aliado América Noticias, que nos tiene información. Adelante, Jimmy. Buenas tardes. La crisis política generada por el seguimiento irregular a políticos, empresarios y periodistas terminó con la censura de la jefa del gabinete del gobierno de Ollanta Humala. Al respecto, hemos preparado la siguiente nota. El gabinete de Ana Jara, el sexto de este gobierno, es el que más contratiempos ha tenido en sus 8 meses de vida. Desde el inicio, Jara recibió la crítica de la oposición. Los llamados al Parlamento estuvieron a la orden del día. El reglaje a Jorge del Castillo, líderes de oposición, y la vicepresidenta del país, Marisol Espinosa, la volvieron a poner en vitrina. Jara salió al frente anunciando el cierre temporal de la DINI. Luego se conocieron mayores denuncias de reglaje por agentes de inteligencia que sufrieron políticos, empresarios y periodistas. Todas ellas pusieron su cabeza debajo de la espada de Damocles. No le voy a permitir a este señor, por más congresista de la República que sea, cara dura, que me diga a mí que estoy diciendo mentiras. Retire usted las palabras. Fue a sustentar en tono altivo, por lo que la oposición exigió su renuncia o disculpas. Ni uno ni otro hizo la jefa del gabinete y se sometió a la censura. El último presidente del Consejo de Ministros censurado fue hace más de 50 años. El tema provocó reacciones en el Congreso peruano. Votos de nacionalistas y los aliados sumaron en contra de Ana Jara. La congresista de Perú Posible y exministra de la Mujer, Carmen Omonte, apoyó la censura. También la oficialista Celia Nicama. No, yo aprecio a Ana Jara, yo creo que ella sigue siendo congresista de la República. Hay que asumir estos momentos complicados, pero hay que pensar también primero en el país. Han votado a favor 72 congresistas, en contra 41 y 2 abstenciones. 116 congresistas participaron del pleno, donde no hubo celebración a pesar del contundente resultado que obtuvo la oposición tras 5 horas de debate. La censura a un titular de gabinete llega después de 52 años. No, Ana Jara es una mujer valiosa y esperamos que entienda esto también democráticamente. O sea, esto es un tema de una censura, una manera de hacer política que no es la correcta. No, creo que es una alerta, ¿no?, de lo que se ha visto el día de hoy. Alerta para el gobierno. El gobierno tiene que escuchar el mensaje. Es la responsabilidad política de una presidenta del Consejo de Ministros por actos de una clarísima responsabilidad del propio presidente de la República. Espero que el gobierno entienda que esto no es una declaratoria de guerra, este es un mensaje político firme, pero democrático. Mensaje radical que ha dejado al presidente con un plazo de 72 horas para relevar a ministros y también ratificar a los que considere debe seguir. Como lo hemos venido pidiendo, una persona fuerte, con voz propia, que permita salir de esta crisis política que no la generó la moción de censura, la generó la incapacidad de Ana Jara de poder llegar a los responsables de toda esta serie de seguimientos, reglajes. Ana Jara es la ministra que más tiempo duró en el gobierno de Ollanta Humala y es la 6ª presidenta del Consejo de Ministros de este gobierno. Para nuestra cadena aliada NTN 24, el canal de las Américas, informó Jimmy Shinshay desde Lima, Perú. Sigan ustedes desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias por el informe y en Lima quiero saludar a Luis Giacomo, él es analista político. Señor Giacomo, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, tiempo que no conversábamos. Yo comienzo preguntando, ¿qué necesidad tiene el gobierno del presidente Humala de espiar a opositores y comunicadores y originar esta crisis que tiene en este momento? Bienvenido. La necesidad parte de la inseguridad presidencial en cuanto a la marcha de la política nacional. Pero quiero referirme específicamente a otro punto de índole personal. El presidente Ollanta Humala, un militar formado en los 70s u 80s en la Escuela Militar de Chorrillos, tiene bajo su concepto que la inteligencia es de corte operativo y de corte, digamos, de intromisión en la vida personal. Se ha visto durante estos casi 5 años de gobierno de Ollanta Humala
la preeminencia de elementos militares en los aparatos de inteligencia, destinados específicamente al espionaje, no comprendiendo el presidente Ollanta Humala que los tiempos han cambiado, no estamos en los 70s y 80s, y ahora más bien hay respeto a los derechos humanos. Creo que el asunto parte de allí, en una no concepción, en una no comprensión del presidente de nuevos tiempos y del siglo XXI. Por eso me parece de particular gravedad que los servicios de inteligencia hayan retrocedido a la década del 90, el temido CIN de Montesinos, para hacer básicamente lo mismo. Y eso obedece a una concepción militar del propio presidente Ollanta Humala. ¿Tan grave es la situación del espionaje que usted señala que el Perú habría retrocedido a la época de Montesinos? Tan extenso ha sido este espionaje, digamos, en diferentes áreas del Perú con el presidente Humala, que como usted señala, su formación militar implica estrategia e implica lo que usted está señalando, todo un aparataje del Estado para esto. En primer lugar, la concepción del presidente Ollanta Humala es de amigo y enemigo, términos militares precisamente. En segundo lugar, sí, desgraciadamente el Perú ha retrocedido en ello. Habiendo alcanzado una institucionalidad en inteligencia en los 2000, 2010 aproximadamente, se ha retrocedido completamente. Solamente un detalle, quien le habla ha sido también hackeado, chuponeado e investigado. Los medios de comunicación tenían mi nombre allí. Y como usted comprenderá, un catedrático universitario y un consultor no es peligro para nadie. El problema para el gobierno es que carece de cuadros con conocimiento. Y todo aquel que aparezca en televisión, en radio, con conocimientos, digamos, normales, es una amenaza. Creo que esa es parte de la idiosincrasia, desgraciadamente, setentera y ochentera de este gobierno. A ver, todo aquel que aparezca en un medio de comunicación, diría con conocimiento, pero me imagino que con posiciones críticas hacia determinadas acciones del gobierno o hacia determinadas medidas, es decir, todo aquello que involucre una posición diferente o una posición de disenso es lo que es considerado como un enemigo. Así es, así es. Debe comprenderse la lógica militar del presidente Ollanta Humala, una lógica amigo-enemigo. Y esa lógica la lleva él a su gobierno. Simplemente dos cosas. El año 2012 se aprueba una ley que faculta a la Inteligencia Nacional a hacer actividades operativas, algo que no tenía por el recuerdo del CIN. Y además se le da presupuesto 1000% superior a lo que venía haciéndose. Mejor dicho, se forma en la práctica, desgraciadamente, un nuevo CIN de Montesinos. Ahora, señor Giaccoma, quizás la aceptación de esta realidad lleva al Congreso de la República a hacer esta moción de censura contra la jefe de gabinete. Entiendo que hay exministros del gobierno del presidente Humala que han votado a favor de esta moción. Ciertamente, y ya has dado en el punto. Todos los congresistas habían sido chuponeados, interceptados, investigados. Niñas, la hija de una congresista de 11 años fue seguida a su colegio. Y eso es inaceptable en un régimen democrático. Por eso se entiende la reacción inclusive de muchos aliados del presidente Ollanta Humala, de muchos miembros de su bancada y de bancadas que antes lo apoyaban, en dar ahora una, digamos, marcha atrás. No es posible en un régimen democrático que 150.000 personas sean investigadas por el gobierno. No es posible en un régimen democrático que la inteligencia sea usada para esos fines. Eso escapa totalmente a una normalidad, de una lógica gobernativa del siglo XXI. Y más bien, como lo he mencionado, se retrocede muchísimo digamos, en institucionalidad. A ver, si esto es una concepción del presidente Ollanta Humala, si él mismo de alguna manera ha dado luz verde para que esto ocurra, ¿cuál será entonces su reacción o cuál va a ser su posición ante esta moción de censura del Congreso de todos los peruanos? Mire, yo presumo que va a insistir en lo mismo, va a insistir en un aparataje
militar, muchos elementos retirados de las Fuerzas Armadas en jefaturas, y va a escoger entre los ministros que tiene a alguno el más leal. Creo que por allí va la tendencia. Ollanta Humala es un militar retirado muy desconfiado, absolutamente desconfiado del conocimiento ajeno, y va a escoger entre lo más leal. Se habla de Cateriano, un ministro de Defensa completamente leal, se habla de otros. Creo que en estos momentos el más firme candidato es el exministro de Defensa Cateriano, por su lealtad comprobada tanto a Ollanta Humala como a su pareja, la señora primera dama. ¿Diría usted, señor Giaccoma, que esta es una crisis importante dentro del gobierno de Ollanta Humala, que habría quedado expuesto de una manera importante, particular, esta estrategia de espionaje que se ha instaurado en distintas áreas de la sociedad peruana o de las instancias políticas? Es la crisis más importante en este gobierno. Creo que marca un antes y un después en cuanto a relaciones políticas con las demás bancadas, y creo además fundamentalmente que marca el declive completo de un gobierno que ha entrado en colapso. Pues quiero darle las gracias a Luis Giaccoma, analista político, por acompañarnos en vivo y directo desde Lima. Muy buena tarde, de verdad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.